Agua tendrá el que vive sediento, ríos habrá en el sequedad. Busca al Señor mientras puedas hallarlo, vale tu ser y salvado será. En el nombre de nuestro Señor Jesús y con ayuda del Espíritu Santo vamos a leer Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo que leemos, capítulo 11 y su verso 1. En el nombre del Señor Jesús. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Estimables personas, hermanos, hermanas, que por medio de estos aparatos se acercan para escuchar la palabra de Dios, y nosotros con todo el deseo de nuestro corazón queremos que ustedes estén atendiendo, escuchando la palabra de Dios. Gracias le damos a Dios por su palabra, por todo lo que Él nos enseña, por todo lo que Él día con día nos muestra. Y gracias a Dios porque en su palabra encontramos entendimiento. En su palabra encontramos lo que es bueno y lo que es malo para nuestras vidas. Estamos leyendo en este libro de Mateo, cuando Jesús dice terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Hoy vamos a dar un conocimiento, una enseñanza de lo que Jesús como el Maestro vino a este mundo a instruir. Aquí dice la Escritura que Jesús daba instrucciones a los discípulos, fíjese. Pero dice la palabra que Él enseñaba y predicaba. Oiga, dos términos. Es importante saber en estos tiempos qué es enseñanza y qué es predicación. Fíjese bien. Jesús, el Hijo de Dios, en toda la sabiduría que mostró al estar en esta tierra y que estaba dando la instrucción porque se iba a conformar la iglesia, dejó dos términos para entenderlos en estos tiempos. La Escritura nos muestra que la iglesia debe de estar en orden, sin mancha. Y dice la Escritura que la palabra que Jesús daba por instrucción era para que los discípulos a su vez la instruyeran a los que iban a comprender la palabra de Dios. Pero dice aquí la Escritura que estos dos términos que Jesús daba era enseñanza y predicación. Estimable hermano, hermana,
persona que escucha. La palabra dice que enseñar, oiga bien, es instruir. Cuando los niños van a una escuela, ellos van a aprender. Y el que está encargado de dar la instrucción enseña, fíjese bien. Y enseña las cosas buenas y agradables que van a ser en la vida de las personas. Jesús nos dejó la enseñanza. Jesús nos dejó la predicación. Porque no tenemos nosotros, fíjese bien, que mezclar un término con otro. Porque una palabra va dirigida a un pueblo y otra palabra va dirigido a otro. Dice la Escritura que entonces Jesús iba a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Leamos la Escritura. Porque dice la palabra que cuando vino Jesús, encontró un desorden en su pueblo, en el pueblo de Israel. Marcos capítulo 6, que vamos a leer. Y su verso 34 dice: y salió Jesús y vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Oiga, la palabra de Dios enseña muchas cosas, enseña cosas buenas para nuestra vida, porque primeramente la enseñanza, la instrucción que quiere Dios es para nuestra vida, luego para nuestro prójimo, y luego ya se va en todo nuestro contexto. Lo que enseñaba Jesús y lo que cuando a él le preguntaron, ¿qué doctrina traes? Él dijo, la doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Fíjese bien. En la doctrina encontramos enseñanzas. Y la dejó Jesús como maestro, porque dice la Escritura que tuvo compasión de nosotros, porque éramos ovejas que no tenían pastor. ¿Cuántas cosas enseña Jesús en su palabra? Dice que una de las primeras enseñanzas, y vamos a poner un ejemplo, cuando Dios creó a Adán y a Eva, allá en el huerto del Edén, dice que Dios formó todo, fíjese bien. Y una vez que ya tuvo contemplado el lugar donde iban a habitar, y ya estaba lo que era toda la flora, toda la fauna, dice que entonces creó en el sexto día al hombre y a la mujer, fíjese bien. Según allá Génesis capítulo 1, del 27 al 30, dice que Dios les dio una instrucción. Les dijo a ellos, te vas a enseñorear de los animales, te vas a enseñorear de ellos, los vas a tomar como comida, les dijo, fíjese. Dice que también dijo, de toda cosa silvestre también lo vas a tomar para tu alimentación. Vea qué instrucción les dio. Vea qué enseñanza nos muestra la palabra.
para que lo hiciera Adán y Eva. Oiga bien. En el libro de Isaías, en su capítulo 48 y su verso 17, dice la Escritura: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, dice la Escritura. Y vea el propósito de la enseñanza, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oiga, la enseñanza son los mandamientos que ha dejado el Señor Jesucristo, que Dios instruyó por medio de la ley al pueblo. Porque dice que lo que Él enseña es de provecho. Todo lo que Él enseña tiene un provecho para nuestras vidas. Yo le decía, una palabra para que mi ser se pueda relacionar primeramente con los de alrededor, con el prójimo, respetándome primeramente a mí y luego a los que están alrededor. La palabra de Dios no nos enseña lo malo, nos enseña lo correcto. Nos enseña cómo debemos de andar, cómo debemos ser, cómo debemos actuar ante cualquier situación. No nos enseña una mala enseñanza, no. El Espíritu Santo nos guía, nos conduce, como dice la Escritura, por el camino que debes seguir. El salmista decía: enséñame a seguir tu camino. Fíjese bien. Por eso Dios, gracias a Dios, instruyó los mandamientos, fíjese, para que fueran provechosos. Caminando con Dios era de provecho. Ahora caminando con Cristo, el Hijo de Dios, es de más provecho en estos tiempos. ¿Qué podemos encontrar? ¿Cuántas cosas encontramos en una enseñanza? Oiga. Por eso gracias damos a Dios por la instrucción que le da Dios al pueblo para su entendimiento. Porque dice la Escritura que el Santo de Israel, Jehová, dijo: esta enseñanza que vas a recibir es de provecho. No es para cosas malas, fíjese bien. La enseñanza es con amor, fíjese. Cuando Jesús enseñaba, allá se juntaban las multitudes. Una vez hubo 5,000, otra vez hubo 3,000 para escuchar el Señor que decía: bienaventurados, fíjese bien, los que oyen la palabra de Dios y la atienden. Cosas que nos enseña para nuestra vida, para nuestra familia, para las amistades, para todo, para la iglesia, cómo debe ser nuestro comportamiento. Pero dice la Escritura que es el camino que debes de seguir, la palabra de Dios. Lumbrera a mi camino. Oiga. La segunda carta a Timoteo, leamos. Segunda carta a Timoteo. Por eso, gracias a Dios, hermanos, por el orden que quiere Dios que sigamos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y su verso 16. Oiga, vea lo que dice la Escritura.
Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ya vio usted? Esto que es un libro maravilloso, una biblioteca, fue inspirada por Dios, oiga. Y útil para enseñar, ¿ya vio usted? Para enseñar. Uno de los mandamientos dice, y las enseñarás a tus hijos cuando te levantes, en todo tiempo, cuando te acuestes. Fíjese bien. Porque es provechoso para su vida, para el niño, para el joven. Dice la Escritura, instruye al niño en su camino para que de grande no se pierda. Fíjese bien. Útil para enseñar en todo momento, oiga. Para redarguir. ¿Qué significa? Para reprender también. Estamos haciendo cosas que no son agradables a Dios, cosas que no son como quiere Él. Ahí viene su palabra para reprendernos, para decirnos, eso no es correcto. Dice también la Escritura, para corregir. Oiga, la palabra de Dios nos corrige. ¿Qué dijo el Señor allá al profeta Jeremías? En su Escritura dice, volteaos y paraos en los caminos. Volteaos, ¿qué camino traemos? Diciendo, ¿cómo venimos? ¿Mas qué dijeron? Vamos a seguir por los mismos. No hubo corrección. Para instruir en justicia, oiga. Para instruir nuevamente, para dar instrucción a lo justo. 17, dice el verso, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, oiga, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ya vio usted? La palabra de Dios, Jesús la describe y la menciona y la realiza para enseñanza y para predicación. Ahorita estamos en enseñanza. La enseñanza para el pueblo de Dios es provechoso para tener un camino correcto, para reprendernos, para corregirnos, para que seamos instruidos en justicia. Por eso dice la Escritura, el que tenga oídos, oiga. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios y ¿qué hacemos? Cerramos nuestros oídos, fíjese. No atendemos un mandamiento del Señor, una corrección, cuando el Señor nos reprende. Esa palabra no es para mí, fíjese. Decimos luego. O decimos, ya le dijeron algo de mi vida, por eso está hablando. No, el Señor sabe cuándo corregirnos. Porque toda escritura es inspirada por Dios, oiga. Por eso la enseñanza es provecho para nuestra vida, oiga. Pero para nuestra vida con Cristo en nuestro corazón. Cuando ya le aceptamos a Cristo, entonces ahora viene la enseñanza. Cuando todavía una persona no tiene a Cristo en su corazón, no puede recibir enseñanza. Porque primero es aceptar al Señor Jesucristo, aceptar a Dios, tener el sello del Espíritu Santo para el entendimiento, y entonces viene la enseñanza. Dice la Escritura, para que sigas el buen camino, para que el hombre de Dios sea perfecto, oiga, preparado para toda buena obra. Eso habla
a los cristianos. Pero ¿qué dice la predicación? Oiga, vamos a leer Isaías capítulo 61. ¿Qué nos dice ahora de la predicación? En el libro de Isaías capítulo 61 y su verso 1. Oiga lo que dice la Escritura. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Oiga, dice la palabra de Dios que ahora la predicación, como estamos leyendo en Isaías 61:1, fue para anunciar buenas nuevas. Predicación es declarar, anunciar, profetizar, pregonar. Y se debe de anunciar cosas buenas. Buena palabra, porque esa palabra va a vendar a los quebrantados de corazón, aquellas personas que andan sufriendo, a publicar la libertad a los cautivos. Ellos son los que no han creído, a los presos, apertura de la cárcel. Cuando vemos estas palabras, fíjese bien, la predicación es para libertar, para quitarlos de un lugar en donde están viviendo, en donde tal vez estén angustiados, atribulados, afligidos, que no saben para dónde ir. Ahí aparece la predicación. Dice en el 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Oiga, la buena voluntad de Jehová ahora es el Señor Jesús. Y el día de la venganza de Dios nuestro. Y a consolar a todos los enlutados. Oiga. La palabra de Dios en la predicación viene la liberación, viene la escapatoria. Dice una escritura, escápate como la gacela de las manos del cazador. ¿Quién es el cazador? El enemigo, el diablo. Que de una y de otra forma ha venido para engañar. Pero ahora, fíjese bien, se anuncia la predicación para liberar, como dice la Escritura, para vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente anda sin Dios, sin fe, sin esperanza? A publicar libertad, a decir que nuestra paz, que nuestra libertad ahora es Cristo. Oiga, qué gran diferencia, enseñanza a predicación. Y como dice la Escritura, a quitar los lazos del enemigo que nos tiene presos allá en la cárcel, cuando estábamos viviendo en el mundo sin Dios, sin fe, sin esperanza y sin Cristo. Por eso se anuncia la predicación. Dice que cuando Dios vio que los pueblos estaban corrompidos, allá nos menciona en la Escritura, allá en Jonás capítulo 1, 2, dice que la ciudad de Nínive, fíjese bien, estaba corrompida en el pecado, y Dios le dijo a Jonás que fuera a predicar, a librar. ¿Qué pasa con Lot? Oiga bien. Lot, dice la Escritura, que cuando se separó de Abraham fue él a habitar aquel lugar en donde es Sodoma, pero fue tan corrompido, el pecado estaba muy fuerte, muy grande, se olvidaron de Dios y era
una gran multitud. Pero Lot dice que él vigilaba a las puertas de la ciudad. ¿Qué significa eso? Que Lot estaba con Dios esperando, fíjese bien. Y él hablaba a los de Sodoma. Tal vez les decía que se arrepintieran, que estaban haciendo lo incorrecto, fíjese bien. Estaba anunciando. Él estaba ahí declarando. Dice que Noé, cuando construyó el arca, fíjese bien, el arca se construyó en 100 años, fíjese. En esos 100 años en donde Noé tenía en su mente que iba a venir un gran diluvio, fíjese bien, un castigo para todos los que estaban, porque en ese tiempo estaban comiendo y bebiendo. Y dice que Noé construyendo y anunciando, viene un castigo. Tomaron a Noé tal vez como malo, que no decía lo correcto. Vea, anunciando. Y aquellos profetas que vinieron y que hablaron y que dijeron que se arrepintiera el pueblo de Israel. ¿Qué dijo Dios? Es un pueblo de dura cervix, no entiende. Y les habló por profecía, fíjese bien. Mateo capítulo 3, leamos Mateo capítulo 3. Gracias a Dios, al Espíritu Santo. Dice la Escritura también en Mateo capítulo 3 y verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Vea qué decía en su predicación. Verso 2, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oiga, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dígame usted, en la predicación, se llama a la gente cuando se anuncia la predicación para el arrepentimiento, para conocer lo que Dios quiere para aquellos que le siguen. Por eso, gracias a Dios que Jesús enseñaba y predicaba. Oiga. ¿Y qué dijo Jesús con respecto a lo que es la predicación? Leamos Marcos capítulo 16 y su verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Oiga el mandamiento que dejó el Señor Jesús. Por eso es bien importante que usted sepa a quién se enseña y a quién se predica. Dijo el Señor Jesús a los que habían creído, a sus discípulos, les dijo, vayan por todo el mundo. Prediquen, anuncien, declaren, profeticen, proclamen, pregonen las buenas nuevas a toda criatura, a todo, dijo, sin excepción. Y dijo, aquel que creyere en la predicación del evangelio, dice la Escritura, será salvo. Oiga, no será condenado. Por eso le decía, es para que usted cuando escuche la predicación, y me refiero a quién, a los que todavía no tienen a Cristo. Se les predica a aquellos que no tienen a Cristo. Por eso dijo el Señor, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Oiga. Y el que creyere, dice, será salvo. Pero el que no, dijo, el que no va a creer, va a ser condenado. Fíjese qué situación. Pero gracias le damos a Dios por su palabra, por su enseñanza. Cristo, dice la Escritura, Jesús se fue a la ciudad de ellos
a enseñar y a predicar. Con esto decimos, usted que escucha la palabra de Dios, cuando es predicación, cuando es una invitación para que usted se arrepienta, para que usted acepte a Cristo, para que usted, oiga bien, le entregue su corazón y permita que Dios viva en su vida y Jesucristo, primeramente debe de escuchar usted predicación. Y una vez que ya usted aceptó al Señor Jesús, en que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, en que usted ha sido sellado por el Espíritu Santo, en donde usted, según la Escritura, ya es hecho hijo de Dios formal y tiene todas las promesas allá en los cielos, entonces usted, ¿qué debe de recibir de la palabra de Dios? Enseñanza. ¿Ya vio? Predicación a los que todavía no son creyentes en el Señor Jesucristo. Por eso se anuncia el Evangelio, la predicación del Evangelio de la gracia, de la misericordia. Y una vez que usted ya lo aceptó, entonces viene la enseñanza, provechoso para su camino. Fíjese bien, en justicia. Porque dijo el Señor que Él enseñaba y predicaba. ¿Sabía a quién? El Espíritu Santo sabe a quién. Usted que escucha el día de hoy, a nuestros hermanos en Cristo es enseñanza. A usted que escucha la primera vez la palabra de Dios, o es invitado, o todavía usted está todavía con la duda, para usted es la predicación, invitación que usted acepte a Cristo. Terminemos, segunda de Timoteo, ahí vamos a concluir. Segunda de Timoteo, en su capítulo 4, y el verso que vamos a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y su verso 1. Te encarezco. ¿Qué significa encarezco? Te encargo. Oiga lo que dice la Escritura. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. 2, verso 2. Que prediques la palabra, ¿ya vio? Para la salvación, para el arrepentimiento, para la creencia. Que lo hagas a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Y viene posteriormente. Redarguye, ahí viene la enseñanza. Reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí está la enseñanza. De manera que, estimable persona, en esta noche, la primera obra, cuando usted escuche la palabra de Dios en su vida, es que usted escuche la predicación y que usted la acepte. Y luego que ya usted está completo con Dios y con Cristo en su vida, en su corazón, entonces viene la enseñanza. ¿Cómo debe usted de caminar en este mundo? Así que en esta noche gracias le damos a Dios. Porque por una parte nos dice Dios, una es enseñanza y otra es predicación. Y en esta noche gracias le damos a Dios por su palabra y Él la quiera bendecir en nuestros corazones. A los creyentes ofrece la gracia que satisface de toda ansiedad, que capacita, que limpia, que sacia. Santa promesa